Esto es aprovechar el agua dulce. Me vine para la peluca. Un ceviche costeño de Colombia que tiene una receta completamente diferente. A buscar agüita al mar para lavar los platos. Es una bomba. Sí, claro. Muy bueno. Le bote en el carro ese. Cagaste, mi amor. Se largó, ¿eh? Llegamos, papá, nos mojamos todo. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bienvenidos al Caribe colombiano. Así es, amigos, como vieron en el final del video anterior, llegamos al Caribe colombiano, llegamos al extremo norte de Colombia y al sector más septentrional del país. Este es nada más y nada menos el patio en el que seguimos, porque aquí es donde llegamos a Playa Blanca y la verdad que no nos queremos ir porque este lugar, como pueden ver, es tremendamente pacífico. Tenemos un patio muy extenso en nuestros motorhomes y desde la casita podemos venir directamente hacia la playa a meter los piecitos en el agua. Y el agua de esta playa, si bien no es súper transparente como pueden ver, no saben lo calentita que es. Es tibia, uno se puede venir y meter hasta la noche que el agua está súper calentita. Así que este lugar para nosotros es realmente el paraíso, amigos. La vista que tenemos desde la casita, y Juan puso acá nuestra sombrilla, nuestra amada sombrilla, porque necesitamos más sombra todavía. Qué miedo, ¿eh? Hace un ratito se cayó uno de estos en el agua. No, mira la mugre que nos dejaron, yo no lo puedo creer. Ya mismo voy a volver a limpiar este patio. Todo el plástico, Dios mío. Llegó mi perro, vino a buscar su comidita. Vamos a ver si come, porque anoche no quiso comer el alimento. A ver, póngase acá, en la sombrita. Mirá que te lo mezclé con comidita nuestra, ¿eh? Oh, está medio exquisito usted, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Va a salir un desayunito al mediodía ya, porque obviamente, como siempre les contamos, nos levantamos temprano, pero desayunamos tarde. Tinticos y estos croissants que encima les di una calentadita, que creo que son de grasa, pero para mí deben ser de manteca, porque acá todo es de manteca. Mira la vista que tenés atrás, qué belleza. No, un vicio, ¿no? Un vicio. Un vicio, tremendo. A disfrutar los tinticos. Seguimos en compañía de nuestros amigos viajeros de Córdoba, de Uruguay. Como les mostré en el video anterior, atrás tenemos todos alojamientos y casonas, que son como mansiones, pero acá quiero conocer qué es lo que hay del otro lado de estos arbustos, abajo de la sombra, que es un lugar a donde vienen todos los lugareños a pasar el día, y calculo que es justamente por la sombra. ¿Qué es esto? Bueno, una intriga completamente, porque hay otro allá. No sé si se habrá movido, lo habrán movido, pero ¿qué es esto? Bueno, a ver si lo pueden poner en los comentarios. Me da un poquito de miedo mirar para adentro. No hay nada. Miren lo que es este espacio, tremendo. Sombra, al lado del mar. Impresionante.
Ahora entiendo por qué vienen todos los lugareños acá. Esto es tremendo. Vienen con sus hamacas paraguayas. No sé cómo le dicen acá las hamacas paraguayas, que me van a decir, no son paraguayas, son colombianas. Nosotros en Argentina le decimos hamaca paraguaya a las hamacas que se cuelgan. No, tremendo. Incluso la arenita acá está más buena todavía que allá, porque allá hay pequeñas conchillas y obviamente molestan a los pies. Acá la arena está finita, suavecita. No, tremendo. Para que nos ubiquemos, en el Caribe de Colombia, al norte limita con el Mar Caribe, que justamente es lo que le da el nombre. Al occidente limita con el Pacífico. Al oriente tenemos a Venezuela y al sur tenemos a los Andes, así que esa es la ubicación de la región Caribe colombiana. Y este territorio, el continental, porque aunque parece no estamos en una isla, es el tradicionalmente conocido como la costa atlántica. Pero a partir de los 90, a partir de 1990, se empezó a llamar o se empezó a conocer como el Caribe colombiano o la costa del Caribe de Colombia. Saben que este lugar me recuerda muchísimo a cuando estuvimos hace muchos años en el Caribe sur de Costa Rica, que, claro, estaba la confluencia del mar Caribe y justamente toda una vegetación verde, pero ahí lo que se daba era la selva. Estaba la selva y el mar. En cambio acá nosotros nos encontramos en un ecosistema de manglares. Pero esto es una locura, este ecosistema que es costero tropical y que se caracteriza por estos árboles y estos arbustos que están inundados, como pueden ver acá que se ve clarísimo, por agua salobre. Y este ecosistema es de suma pero suma importancia porque así como lo ven, es muy pero muy eficiente para acumular carbono. Protegen de la erosión costera, filtran de contaminantes y son el hábitat de muchas especies, tanto terrestres como acuáticas. Aquí conviven especies tanto terrestres como acuáticas, así que uno tiene que andar con mucho cuidado porque realmente acá hay todo tipo de insectos, bichos y reptiles sobre todo, así que hay que estar muy pero muy atento y no meter la mano en cualquier lugar. Ojo, parece que se viene una señora tormenta, así que este es el momento de salir a recorrer, es ahora o nunca. Aquí andan mucho en motos y en tuk-tuk, es un medio de transporte por aquí y tenemos todos los que son los alojamientos, además de los restaurantes, los puestitos de coctelería. Estas sombrillitas son lo más, tremendo, se está levantando un vientón. Tremendos hoteles con piscina y todo, no me lo imaginaba en este espacio y eso que pasamos por acá, por aquí entramos el día que llegamos. Me parece impresionante el contraste del lugar en donde estamos nosotros y haces 2 cuadras y llegás a este lugar que es súper turístico y hay un montón de gente y nosotros del otro lado estamos súper tranquilos, no parece que fuese toda la misma playa. En la oferta tenés masajes, tenés la señora que te hace los peinados, miren cómo están todos a full laburando. Y acá parece que la gente no le tiene miedo a la tormenta, nadie se mueve, todos siguen en la suya, así que vamos bien, porque si la gente no tiene miedo, no está asustada, nosotros tampoco tenemos por qué estarlo. Algunos centímetros más tarde. Bueno, estamos volviendo porque parece que sí, empezaron a caer unas gotas. Sí, pero qué lindo que refresque, gurisa. Ay, sí, por favor. Ay, ay, ay. Siguen saliendo las motos de agua, siguen saliendo las bananas. Están locos, chicos. Se largó con todo, O sea, Se largó, llegamos, papá, nos mojamos todo, mirá. No, tremenda la lluvia y está lleno de gente en el mar porque no hay tormenta eléctrica, pero bueno,
Vamos a entrar porque llegamos a la casita. Uy, sí, ya hay tormenta eléctrica. Vayan saliendo del agua, amigos, que es peligroso. 1 hora después, queridos amigos, ustedes pueden creer, pasó 1 hora después de esa tormenta, se despejó y está atardeciendo así la playa. Esto es increíble. Voy a ir a buscar señal de Wi-Fi para poder subir un video de YouTube, por Dios, porque se cayó, se fue la señal completamente. Así que vamos en eso, en la búsqueda del Wi-Fi. Esta es la cara de alegría de alguien que logró hacer su trabajo y programar el video para que ustedes lo puedan ver en tiempo y forma, queridos amigos. Así que si no le pusieron like a este video, ¿qué están esperando? Que yo le doy todo siempre para que los videos se puedan subir y ustedes lo puedan ver. No, mirá lo que es este atardecer. El mar está planchado y la gente adentro del agua. ¡Ja! Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y aquí estoy y quiero mostrarles esto. Voy a apagar el ventilador para que se escuche mejor. Ay, Dios mío, qué calor que hace. Este es el único momento del día en el que se enciende la hornalla, si es que se enciende, no necesariamente. Lo que pasa es que hace tanto calor que en el resto del día tenemos que sí o sí comer cosas frías. Así que estoy haciendo los huevitos pericos o huevos revueltos con cebolla y estoy haciendo las tortillitas de las arepas de maíz, que son estas, las que tengo yo. Y ahora me di cuenta porque la vez pasada se me habían pegado y es que yo les había puesto mantequilla. Y esto hay que hacerlo como si fuese una tostada, entiendo yo. Entonces solamente las estoy calentando y tienen que quedar lo más durita posible. Y ahora sí le voy a poner mantequilla encima y los pedacitos de queso. Pero miren lo que es esto. No. Si pasa más tiempo es imposible encender el fuego porque esta casa se prende fuego toda. El calor es insoportable y uno tiene que estar todo el día acá. Una de las cosas más lindas de viajar es ir aprendiendo de las culturas y de las costumbres. Y aquí la arepa que yo estoy haciendo en esta sartén no se hace normalmente, comúnmente en este tipo de sartén. Alguno que otro sí, obviamente lo hará así, pero mayormente tienen un artefacto que se coloca sobre el fuego y que es muy similar a la tostadora que nosotros teníamos antiguamente cuando éramos pequeños, la que tiene mi mamá en la casa, mami, esa que tiene ahí las rejitas arriba, que uno también la pone sobre el fuego y sobre las rejitas pone las tostadas. Y no vayas a poner el fuego muy fuerte porque si te requeman las tostadas. Bueno, tienen un artefacto muy similar pero circular que es justamente para sus arepas. Por eso para mí las arepas son como las tostadas colombianas y me encantó aprender de eso. Por eso, bueno, no es lo mismo la cocción en esta sartén que estoy haciendo yo, pero bueno, estoy tratando de hacerlo lo más similar posible para que quede crocante como una tostada. Lo que es esta cara completamente transpirada. Ay Dios, ay vientito. Ya está, a desayunar. Ahora sí, huevitos revueltos con la arepita. El queso que hice un invento porque lo quise derretir, pero bueno, queso campesino parece que no se derrite. Gracias, Gurisa, ahora te vas a refrescar acá. Ay, mirá, sí. te muestro, me falta terminarlo, pero
Ay, le puse zoom sin querer. Qué bonito, hermoso. ¿Te gusta? Me encanta la combinación esa de los colores. Me falta acá darle con verde más El clarito. agua del río que está entrando. Y es como vos quieras. Agua de río, agua de mar, agua de botella. Me encanta. Vamos a ver esto que hiciste. Ay, qué lindo el vientito hermoso. Ay, qué placer. Ahora sí, a desayunar. A buscar agüita al mar para lavar los platos. Salió picadita, loco. Mirá estas tortas fritas. Día 6 de la comunidad. La comunidad brochet. La comunidad pinchos. Porque acá todo te lo hacemos al pincho, viejo. Teníamos unas salchichitas que acá le dicen butifarra. Acá los chicos tenían un poquito de carne y todo. Todo al brochet, ¿es? Sí. Ahí está. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero desde el paraíso. Nos vamos a mudar porque hoy es domingo 10 de agosto y va a haber un poquito más de gente. La verdad es que realmente disfrutamos muchísimo estos días, pero no vamos a mudar acá, solamente a unos metros pasando el motorhome de nuestros vecinos uruguayos, porque van a hacer un puestito acá atrás. Están armando los puestitos, las mesitas, y nosotros por supuesto que no queremos molestar y queremos que puedan venir y alquilar el lugar. Ven cómo pusieron la hamaca paraguaya. Me ponen en los comentarios, por favor, cómo le dicen a estas hamacas, si le dicen hamacas solamente. Así no les sigo diciendo hamacas paraguayas como les decimos nosotros. Y nos mudamos un poquito para allá, que ya le pedimos permiso al señor, al dueño de esa casa, para tampoco incomodar al señor, por supuesto, para que estemos en paz y en armonía con los vecinos y todos felices. Estamos ready, nos movemos. Ahora sí, tenemos un nuevo patio. Estábamos recién en el medio de los dos motorhomes. Ahora quedamos acá al costadito. Ahí viene Juan con el resto de nuestras cositas. Y ya tienen todo el espacio para poder vender ahí, para que la gente pueda sentarse en las mesitas, en las hamacas, etc. Pero esto también es algo muy importante de decirlo, porque en estos 5 años y medio que nosotros llevamos viajando en este motorhome, nos ha pasado de llegar a lugares en donde ya no aceptan a los motorhomes, porque pasan cosas como esta, porque tal vez encuentran un lugar como este y el motorhome se queda 2 meses estacionado ahí sin permitirle vender a los locales, o dejando mugre, que todavía es peor aún, y eso nos hace quedar mal a todos. Y la realidad es que estos lugares hay que compartirlos, hay que adaptarse, porque no es nuestro lugar. Nosotros estamos llegando constantemente a los diferentes lugares y este lugar es de los locales realmente. Nosotros acá somos meros turistas, así que es muy importante también dar a conocer esto y que se sepa, ¿no? Porque uno tiene que compartir y adaptarse al lugar a donde llega, porque si no, después nos terminan echando de todos los lugares y todos los demás seguimos sufriendo las consecuencias de algunos que no se adaptan. Y en nuestra nueva ubicación, miren lo que creció. Se ve que se tiraron las semillitas y se sembró un puestito artístico. Tremendo, hermoso. Volví a las pistas. Estoy muy contento de estar pintando y más de estar en este lugar. Aparece la musa inspiradora de una manera muy positiva. Mirá, hasta los tamaños, hasta para todos los públicos. No, me encanta y ya estás haciendo algo nuevo. Ahora estoy arrancando con una iguana, que la voy a ver si la hago bastante colorida. Así que nada, haciendo el molde. Que acá hay un montón de iguanas. Y quiero mostrar esto, porque esto también es de la van life. Uno piensa que estar en la playa es todo positivo y todo lindo, pero no, tiene sus cositas, y es que todo se llena de arena. Entonces tenemos este baldecito que hacemos ahí, tac, pisás, el otro piecito, tac,
pisás y te vas sacando la arena, porque si no es imposible la vida al lado del mar. Y esto también hay que decirlo, amigos, tiene sus cosas hermosas, pero estar todo el tiempo con arena en los pies, en toda la casa, termina siendo muy pero muy tedioso. Así que tomen este datazo, porque acá siempre te pasamos los mejores datos de la van life. Así es el clima de este patio, amigos, que te corre cuando quiere. Miren cómo se largó, por favor. Todos los días está lloviendo, ¿eh? Si no es a la mañana, es a la tarde. Si no es a la tarde, es a la noche. Si no es a la noche, es a la madrugada. Así que estamos verificando con mucha felicidad que los arreglos del techo están de 10. Amigos, saben que con estas lluvias tremendas que están cayendo todos los días, ni una gota de agua nos ha entrado. Así que los arreglos de 10, porque estas tormentas tropicales no son joda. Esto es aprovechar el agua dulce. Me vine para la peluquería acá. Nuestra vecina uruguaya, la gurisa también, porque como ya saben en Uruguay se les dice a los chicos gurises. Ella es peluquera, así que aprovechando dos cosas, su profesión y la lluvia y el agua dulce, me cortó el pelo. Miren lo que es esto, al fin, de nuevo cortito. Me sacó como 1 metro de pelo, pero bueno, ya cuando se seque vamos a ver cómo quedó el corte. Yo estoy súper feliz porque hace un montón que tenía ganas de cortármelo y encontrar una peluquera en el camino le saca el trabajo a Juan, que es el que me lo corta por lo general. ¿Cómo se llama? ¿Pan de coco? Esta es panocha de coco. Panocha de coco. Bien ahí. Panochita de coco. Bueno, que siga bien, amiga, que venga. Panocha de coco, porque acá le vamos colaborando a todos los vendedores en lo que podemos. Vamos a probar, es un pancito de coco. Y adentro tiene más coco. Parece dulce de leche, ¿no? Pero no, es coquito. Qué rico, ¿eh? Dulce, me gustó. Acá venden todo tipo de dulces a base de coco, porque como pueden ver hay cantidad de cocos en todos lados. Voy a comprar un ceviche colombiano de la costa, o sea, un ceviche costeño de Colombia que tiene una receta completamente diferente a todos los otros ceviches que hemos comprado en otros lugares. ¿Qué hay? Hay camarones. Póngame todo, un poquito de cada uno. Sí, camarones, caracol. Espectacular. Bueno. Y me va mostrando lo que es, que yo no sé nada. ¿Ustedes a esto le dicen ceviche? Ceviche. Y bueno, usted le dice ceviche, yo ya que nosotros le decimos ceviche, cóctel de camarón. Ceviche. Ah. Cóctel de camarón, más que todo nosotros decimos cóctel de camarón cuando usted me lo pide, dice démelo solo camarón. Entonces para nosotros es cóctel de camarón. Ajá. Pero si usted me dice, deme un ceviche, para nosotros el ceviche es que lleva todo. Ah, ya entendí. Está bien. Mixto, uno puede ser mixto o también lleva bomba. Porque lleva de todo y entonces eso es una bomba. Sí, claro. Muy Le bueno. exploten el carro ese. Cagaste, mi amor. Eso que es como una Esta es agüita de ajo. agua de ajo. ¿Usted lo prepara eso? Sí, claro, esto pruebe. Pon el dedito suyo. A ver, espere que dejo acá. Ahí, como si fueran. Así como si fuera colonia. Prueba. ¡Oh! Está para que las lombrices requieren. ¡Qué rico! Che. Sí, Está bueno, ¿eh? Cilantro. Cilantro, sí. Ah, ¿y esto qué es que puso? Ese le eché cangrejo o como le llaman cangrejo, más que todo yo aquí nosotros le llamamos jaiba, pero más conocido por cangrejo. Esto, más conocido por cangrejo. Cangrejo. Sí. Si le echamos el cangrejo, le echamos el caracol. Ahí van los caracoles. Sí, los caracoles. Que son caracoles de mar, porque nosotros sí, cuando sí. nos dicen caracoles nos asustamos. No, pero es que son es que diferentes. uno piensa que le van a echar la cáscara así, con el cascarón contigo. Sí. Te imaginas, va a estar muy crocante Sí. eso. No, va a ver, no es que no muerda.
¿Eso? Sí, le llamamos chipi chipi. Chipi Chipi chipi. de río es un pescadito y de aquí de mar y viene en una cascarita. Entonces, al sacarlo ya queda Esa es la carnecita del chipi chipi. Exactamente, chipi, porque es chiquito, chipi chipi. Ah, porque es chiquito. Sí, porque es pequeñito, camarón. El camarón. El camarón no puede faltar. Oh, mirá lo que son estos camarones. Delicioso. Salsa de tomate. Sí, salsa de tomate de grupo, sí. Nosotros le decimos ketchup a esto. Ketchup. Ketchup le decimos. Aquí le echamos la mayonesa, Mayonesa. sí, para sacarle el... Hay buena ostra. Eh, Manzanzuela. ¿Y el picante? ¿Tiene? Sí, vamos a echarle picante. A mí me gusta con picante. No puede faltar el picante. Esté bien, Dan. Ahora esta es la parte más importante, el la parte, mezclado. sí. Yo no sé cómo hacen para que no se les salga todo para afuera. ¿De verdad? No, aquí eso va, ahí va a haber momentos que no va aprendiendo cada día, entonces no se aprende todo el día. Ah, la técnica tiene. Que no se bote, sí. Ah, galletita. Este es gallito saltín, Noel. ¿Galleta salteña? Noel, sí. Noel. Ah, por la marca Sí, se sí. llama. Galletas, nomás, Sí, le dicen. gallito saltín. Saltín. Y esto siempre se come ahí, placa. Claro, te lo va echando sobre la galleta y lo va. Ah, sobre la galleta. Oh. Gurisa, acá tengo unos amigos todo el día hablando con muchachos locales, pero venían a apreciar mi arte y me terminaron mostrando un arte que me sorprendió. Mirá lo amarillo esto. Hermoso. ¿La morrocoya? Sí. Tortuga terrestre y tortuga marina. No. Ah, esta es terrestre y esta es marina. Ay, pero qué belleza. ¿Ustedes hacen esto? Claro, pura No, cultura espectacular. Muy Tenemos bueno. los que se pegan en las neveras. Y que la gente puede venir a la playa y siempre ustedes van a pasar acá vendiendo. Miren a los chicos para venir a comprarles estas artesanías que son espectaculares. Igual que al amigo el ceviche, que también un espectáculo, riquísimo. Los chicos nos regalaron uno de sus imanes. Qué lindo, lo vamos a colocar en la heladera. Tremendo. Bueno, esto es así, amigos. Así se come el ceviche costeño, según nos dijo mi amigo que nos lo preparó. ¿Vieron lo que fue la preparación esa? No, un espectáculo. Ahí va. Me encanta. ¿Qué más se puede pedir? Mirá lo que es esto. Con la vista del mar. Qué rico. Me encanta la salsa esa, toda la combinación que tienen y el picante. A pesar de que llovió, se despejó y todo el mundo volvió a salir, como esto pasa constantemente aquí. La gente, por más que se largue a llover, se queda en el agua, ¿eh? Igualmente ya parece que en cualquier momento se viene otra tormenta. Está bastante, pero bastante oscuro el mar, como pueden ver. Y algo que no les conté es que eso que se ve ahí es que en realidad esta playa pertenece al Golfo de Morrosquillo. Y debido a la ubicación en este golfo es que el mar es tan tranquilo y solamente se pone movido cuando se empieza a levantar el viento, como en este momento que parece que ya se larga en cualquier instante. Y antes de que nos corra la lluvia de nuevo, le voy a mandar un flor de saludos a Osquito Paul. Gracias por tu mensaje y por ver el video, ni bien sale, por escribir, ni bien sale el video, que eso nos ayuda un montón. Gracias a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final del video, por ver las publicidades, por dejar sus likes. Gracias a cada uno por sus mensajitos. Ustedes son lo más. Nosotros nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos.